nemátodos con el nombre común de Uncinarias, porque el huevo de ambas especies, o sea, los huevos, tanto de Necator americanus como de Ankylostoma duodenale, no se pueden reconocer entre ellos, o sea, no se pueden distinguir. Además, el ciclo de vida y las larvas son morfológicamente también de estos dos gusanos, de estos dos géneros, son idénticos, pero difieren en su número de dientes simplemente, que se encuentra en la boca, en su cápsula bucal. A eso nos vamos a referir. Por eso es que se las denomina uncinariasis, anquilostomiasis, o también en algunas literaturas, en algunos libros, algunas bibliografías que les he dado, la conocen el agente de la anemia tropical. Bien, entonces vamos a observar esta gráfica que les estoy mostrando acá, justamente con las cápsulas bucales. Observen acá, miren, esta cápsula bucal de acá presenta dos pares de dientes, a manera de dientes, digamos, ¿no es cierto? Y esta otra, que en realidad, esta es Ankylostoma duodenale, y esta es Necator americanus. Y la otra presenta dos placas, como pueden observar acá, que también son afiladas, porque estas dos especies se caracterizan por producir anemia en el ser humano, gracias a que poseen en sus cápsulas bucales estas especies de dientes filudos que pueden desgarrar el epitelio intestinal y obviamente milimétricamente, si digamos, no se olviden que estos nemátodos por lo general causan migración, intentan ascender al torrente sanguíneo y obviamente pueden formar o causar daños mecánicos de traumatismo por las larvas filariformes y penetrando por la piel. Entonces vamos a hablar una por una de estas mismas. ¿Dónde se ubican estos nemátodos, estas uncinarias? Generalmente en el reino Animalia, en la clase Nemátodos, Sacernentea, el orden Strongyloidae, la familia Ankylostomatidae, y los géneros son, ya saben, Ankylostoma y Necator, y las especies son Ankylostoma duodenale y Necator americanus. Ahora, en el Asia, en otros países asiáticos, se puede encontrar una tercera especie que es Ankylostoma ceylanicum, pero nosotros no la tenemos. Vamos a ver entonces que vamos a estudiar una sola. ¿Por qué? Porque son muy parecidas, tanto las larvas como los huevos. Hemos dicho que no se pueden distinguir entre sí, nada más se distinguen por la cápsula bucal. Entonces comenzaremos con el primer agente etiológico, que es el Ankylostoma duodenale. Aquí vamos a poder mostrarles a ustedes los anquilostomas en el epitelio intestinal. Miren aquí, son gusanitos cilíndricos de color blanquecino, poseen sexo separado, o sea, se puede distinguir entre hembras y machos. La porción anterior de las hembras es curvada hacia el dorso, lo mismo en el macho, y presentan esa cápsula bucal quitinosa de forma oval, que en su parte superior posee dos pares de dientes. Aquí estamos viendo un par, aquí hay otro par. Un par de dientes en forma de ganchos, muy rudimentarios. Esta es su cápsula bucal. La hembra puede llegar a medir hasta 13 milimicras de largo por 0.6 milimicras de diámetro. Estas larvas que pueden observar acá se conocen como larvas filariformes. Observen acá. Ahora, sufren varias mudas. Aquí vamos a observar. Además, el Ankylostoma duodenale, cuando es gusano macho, es mucho más pequeñito. Mide entre 8 y 11 milímetros de longitud por 0,4 a 0,5 milímetros de diámetro. Ambos poseen esas cápsulas bucales, poseen un esófago, poseen luego unido un ensanchamiento membranoso, la hembra,
hasta llegar a la vulva y al poro anal. En su porción caudal se observa inclusive dos espículas copulatorias para el macho. El macho se adhiere a la bolsa copulatriz alrededor de la vulva de la hembra para insertar las espículas. Los huevos de esta especie, del Ankylostoma duodenale, son ovoides. Miren, estos son los huevos. Pueden medir hasta 60 milimicras de largo por 40 milimicras de ancho. Tienen una cápsula hialina completamente transparente. Observen acá. Miren, hialina y muy delgada. En su interior se encuentran los blastómeros. Por lo general, de Ankylostoma duodenale se dice que se encuentran 4 blastómeros. Pero para Ankylostoma duodenale, que sería otra de las casi Necator americanus, 8 blastómeros. Vamos a hablar aquí del agente etiológico, entonces, conocido como Necator americanus. Ese era el Ankylostoma duodenale. Ahora veremos al Necator americanus. Necator americanus. Este es otro gusano igual, cilíndrico, blanquecino o rosado. Tiene también la porción idéntica a la anterior, curvada hacia la porción dorsal, solo que la cápsula bucal es pequeña y está provista de un par de placas. Estas son las placas semilunares, cortantes, en el borde ventral. Y otras acá que no se pueden llegar a observar, pero son 2 pares de placas. En el fondo de la cápsula posee 2 pares de lancetas triangulares, una dorsal y otra ventral. Entonces, esta Necator americanus se diferencia del Ankylostoma duodenale porque en realidad estos no son dientes, sino son placas. Pero el resto del organismo es el mismo. Poseen también glándulas excretoras que secretan anticoagulante. Esto es importante recalcar. Este es un detalle. Secretan anticoagulante favoreciendo el flujo de sangre hacia el intestino del parásito. No se olviden que mediante estas placas semilunares que son de bordes cortantes, ellas pueden rasgar la mucosa, pueden afectar, traumatizar y obviamente succionar sangre porque tienen un esófago largo y musculoso que puede actuar como bomba succionadora de sangre. Por eso es que causan anemia. La hembra también puede medir 13 milímetros, como igual que Ankylostoma duodenale, y el macho también es más corto, de entre 7 y 9 milímetros. Los huevos son semejantes a los de Ankylostoma duodenale y no se pueden distinguir. Morfológicamente son indistinguibles. Por eso cuando se informa el resultado de un análisis y se observan este tipo de huevos, no se puede decir se observan huevos de Ankylostoma duodenale o se observan huevos de Necator americanus. No, lo único que se coloca en el informe, se reporta en el informe es se observan huevos de uncinarias, porque son morfológicamente indistinguibles. Recuerden eso para su vida futura como personas que realicen un análisis coproparasitológico en parasitología. Así es como se informa. Bien, seguimos hablando de los huevos. Para el huevo de Necator americanus son ovalados, también de idénticas dimensiones, 60-70 por 30-40 milimicras, con extremos redondeados, la cápsula completamente hialina y delgada, así es como se presentan. Esta puede presentar entre 2 y 8 blastómeros. Entonces, los huevos, ¿qué pasa con los huevos? Los huevos van a dar origen, al igual que en los anteriores, a larvas rapitoides. O sea, el primer estadio de las larvas, cuando eclosionan los huevos, es producir larvas rapitoides. Y esas larvas rapitoides pueden llegar a medir 250 a 300 milimicras de longitud por 17 milimicras de diámetro. Son de cápsula bucal larga y estrecha, el esófago es largo y musculoso. La larva va a ir creciendo hasta el segundo estadio, que va a ser conocido como larva filariforme. O sea, el primer estadio son las larvas rapitoides y el segundo estadio las larvas filariformes, que son las formas infectantes, tanto para Necator americanus
como para Ankylostoma duodenale, las larvas filariformes son las infectantes. ¿Por qué? Porque son capaces de penetrar por la piel, y estas larvas se llaman filariformes porque la faringe se ha alargado y la cutícula se desprende y queda como cubierta protectora. Entonces, esta es la que va a alcanzar la forma adulta en el tubo digestivo, y es la que va a ingresar por la piel, sobre todo de la gente que camina descalza, y va a tomar el torrente sanguíneo y va a llegar a inclusive al tubo digestivo, pasando por otros órganos, donde va a producir los huevos. Vamos a hablar entonces de la larva rabdoide, la primera muda. Estas larvas son más pequeñas, pueden medir entre 200 y 300 milímetros y pasan por dos estadios todavía evolutivos antes de convertirse en larva filariforme. Y acá tenemos la larva filariforme del Ankylostoma y del Necatrio. Morfológicamente tienen ese bulbo esofágico, ambas larvas filariformes, y lo mismo que he hablado, ¿no es cierto? Que cuando se ponen en contacto con la piel o la mucosa del ser humano, pierden sus vainas protectoras y penetran hasta alcanzar los vasos sanguíneos de la piel o de la mucosa oral en el caso de haber sido ingeridas, porque pueden también, este tipo de larvas filariformes pueden ingerirse con los alimentos. Entonces, por la vía sanguínea llegan hasta la circulación pulmonar, atraviesan los alveolos pulmonares y en este pasaje de la sangre va a ir mudando las larvas entre hasta un tercer, cuarto y quinto estadio hasta que alcanza la forma juvenil, la que ha de ser deglutida y alcanzará el intestino, el cual va a constituirse el hábitat del gusano adulto. Este pasaje por la vía sanguínea, o sea, como ha ingresado por los capilares, ha entrado al torrente circulatorio y ha llegado a los pulmones, allí ha mudado 2 o 3 veces más y luego va a ir al intestino. A todo ese pasaje se conoce con el nombre de ciclo de luz. Se escribe L-O-O-S, luz, no luz de luz, sino los, en realidad, ¿cierto? Se pronuncia luz. ¿Qué fue quien lo describió? ¿Quién fue Luz? El que describió este ciclo, este pasaje por la vía sanguínea de las uncinarias. Y este pasaje puede durar entre 3 y 4 semanas. Si seguimos viendo los detalles de estos parásitos, podemos decir que aquí, miren, aquí observen este pie, ¿no es cierto?, descalzo. Acá podemos observar las lesiones o traumatismo que causa una vez que ingresan las larvas de estos parásitos, las larvas filariformes. Pueden ocasionar entonces lesiones cutáneas, como verán aquí, porque la larva es migrante cutánea y obviamente aprovechan los espacios interdigitales entre los dedos, quiere decir, para penetrar, sobre todo de las personas que caminan descalzos. Se adhieren luego, posteriormente, en el torrente circulatorio, se alimentan de la sangre, van a ir a mudar hacia larvas rhabditoides, luego esas van a mudar inclusive 2 o 3 veces más en toda la circulación, cumpliendo el ciclo de luz, y obviamente van a llegar hasta el intestino delgado, donde pueden inclusive producir pequeñas úlceras, dejando esa sustancia anticoagulante que posee en sus glándulas salivales. Y eso evita que la sangre se coagule, de ahí que cuando se movilizan de un sitio a otro sitio en el mismo intestino, pueden dejar pequeñas úlceras sangrantes, por eso es que llegan a producir anemia en los seres humanos. Ahora, ¿dónde viven estos? Están distribuidos en todas partes del mundo. Epidemiológicamente hablando, ellos están en todas las zonas tropicales y subtropicales del planeta, como pueden ver Sudamérica, el continente europeo, americano, todo. La infección causada principalmente es tropical, entonces generalmente es muy importante vigilar el desarrollo de las uncinarias o la aparición de las uncinarias en los niños.
en los niños y en las mujeres embarazadas, principalmente en esas zonas o áreas rurales donde se cultiva el café, la caña de azúcar, los cocoteros, etcétera, y donde hay mucha deficiencia sanitaria. Entre el ciclo evolutivo, como pueden observar acá, vamos a ver, es común también para ambas especies. ¿Penetra por dónde? Por los pies, la larva filariforme. ¿Penetra por los pies o por la boca? Puede penetrar también, puede ser deglutida con los alimentos, la larva filariforme. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta larva filariforme va a mudar a larva rhabditoide, o cuando se ingieren los huevos con las heces, pueden mudar también a larvas rhabditoides. Va a eclosionar la larva, el huevo, los blastómeros, y van a dar lugar a la larva rhabditoide. La larva rhabditoide va a alcanzar a mudar 2 veces más en el ciclo de luz y va a formarse una larva filariforme infectante que puede volver a penetrar por los pies, o cuando es consumida por los alimentos también. Muchas veces este estadio infectante es muy peligroso en los seres humanos. Ahora, ¿cómo son los huevos? Los huevos van a eclosionar en 24 a 48 horas y van a dejar en libertad a las larvas. Estas larvas rhabditoides, las L1, conocidas como larvas rhabditoides, que son más cortas que las larvas filariformes. Luego, la L1 en 3 días va a mudar a L2, que es la larva filariforme, y luego con estas larvas filariformes son las que tienen capacidad infectante para el ser humano, atraviesan la piel sana, lo hacen por los espacios interdigitales. Vuelvo a repetir, y creo que ya es por 5ª vez. De allá, una vez que penetran al torrente circulatorio, pueden ir al corazón, al lado derecho del corazón, puede atravesar las membranas de los pulmones, la membrana alveolo capilar, y puede después de 5 a 7 semanas alcanzar su estadio adulto. ¿Qué patogenia va a producir? Ya lo hemos dicho, la anemia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el parásito produce lesiones, ya sea en su estadio larvario, ya sea como larva filariforme, como larva en su estadio adulto también. Según sea la ingestión y la invasión y la cantidad de parásitos, en las personas pueden presentarse también, cuando ingresan, eritema, edema, pápulas, pústulas, porque esas pústulas, cuando ingresan por los pies, esas heridas pequeñas, se pueden llegar a infectar por bacterias que tenemos sobre la piel, porque las bacterias piógenas, ¿no es cierto? Y obviamente se puede formar pus. Durante la migración de las larvas por los alveolos, observan hemorragias con infiltrados celulares, fibroblastos, leucocitos y focos neumónicos a nivel del pulmón. Y puede aparecer una pequeña acceso de tos, pero que en realidad es por la parasitosis cuando están atravesando el ciclo de luz. Y cuando llegan a la mucosa intestinal causan úlceras inflamatorias y sangrantes. Entonces, hemos repetido ya todo esto. Esta patogenia entonces va a depender la cantidad de anemia que se produce por pérdida de hierro. Luego, va a haber un número importante de reticulocitos que puede estar elevado. Luego, el número de leucocitos y plaquetas no se encuentra generalmente alterado, pero la anemia puede persistir y puede determinar otros tipos de trastornos en los órganos hematopoyéticos a nivel de la médula ósea, hiperplasia medular, ya sea en la serie eritrocítica como en la serie eosinofílica, y también puede significar destrucción a nivel del vaso y del hígado. Sobre todo se agudiza el cuadro en los pacientes o en los niños que no tienen una buena nutrición, y ahí se observan cambios megaloblásticos por deficiencia de ácido fólico también, que es una combinación con el estado nutricional del paciente y la anemia ferropénica. Bien, ahora, como datos del cuadro clínico, pueden variar entonces, hemos dicho, las infecciones desde leves hasta muy graves en pacientes desnutridos. Los síntomas severos se consideran
que aparecen cuando la carga parasitaria es mayor a 100 larvas de Necator americanos o 30 de Ankylostoma duodenale. La sintomatología es muy variada, hay sintomatología a nivel de la piel, se llamará cutánea, a nivel de los pulmones, pulmonar, a nivel de los intestinos, intestinal, pero en sí la más peligrosa es la anemia, ¿no es cierto? Bien. Aquí pueden observar cómo se produce la infestación a través de los pies, espacios interdigitales. Miren acá las larvas migrantes, cómo se observan en estos pies, las larvas filariformes. Han penetrado por los espacios interdigitales y obviamente van a ascender al torrente circulatorio. Va a haber una afección cutánea porque el paciente se va a rascar y obviamente va a contaminarse con las infecciones secundarias que tenga en la piel, de la microbiota de la piel. Va a tener la fase pulmonar a las 2 semanas, donde ahí vamos a ver tos, expectoración, fiebre, inclusive va a aparecer un cuadro de bronconeumonía, pero es por las larvas. Y obviamente después el cuadro intestinal que va a tener, cuando esté con este cuadro, los síntomas van a depender del número de gusanos y del estado del huésped, del estado de nutrición del huésped. Y ahí va a haber dispepsia, va a haber dolor epigástrico, van a haber muchas náuseas, diarreas alternadas con estreñimiento y geofagia. Y la anemia que en las embarazadas es muy peligrosa y se puede inclusive complicar con afecciones renales y albuminuria. Los pacientes con cinariosis severa adquirida desde la niñez presentan retardo en el crecimiento y en el desarrollo mental, físico y sexual. A veces se convierten en pacientes o personas irritables, con mucha neurosis, con mucha desorientación, confusión, pérdida de memoria, etcétera, por carencia generalmente de ácido fólico, de hipoalbuminemia, por la anemia, ¿no? Que van a tener. El diagnóstico, ¿cómo se diagnostica? Simple. El diagnóstico va a tomar en cuenta el examen coproparasitológico seriado, o sea, quiere decir realizado en 3 días. 1, 2, 3 días, 3 muestras. Pero los métodos siempre tienen que ser métodos de concentración. El método de flotación, el método de sedimentación, el de Ricci modificado, incluso en otras partes se llegan a cuantificar los huevos por métodos de Stuhlhauser o de Kato-Katz. El coprocultivo por el método también de Arada-Mori. Y obviamente también tenemos hoy en día pruebas de reacción en cadena de la polimerasa para poder identificar este parásito o estos parásitos. Ahí tenemos el método de Kato-Katz para recuento y obviamente la reacción en cadena de Arada-Mori. ¿Cómo prevenir esta enfermedad? Hay que cuidar mucho factores que inciden en la prevalencia de estas urcinarias, factores personales y factores ambientales. Los personales, el estado económico-cultural deficiente. O sea, quiere decir la gente que vive en hacinamiento, la falta de uso de calzado, la escasa higiene personal, cuando no tienen zapatos para colocarse o no se quieren colocar, sobre todo en el oriente, y caminan así descalzos, es muy peligroso, es un factor personal. La ausencia de conocimiento sobre cómo se transmiten las enfermedades aumentan la posibilidad también de la infección. Y los factores ambientales, cuando no se eliminan las excretas en las viviendas, una deficiente eliminación. Y la característica de los suelos cubiertos de hojas, sombreados, húmedos, con temperaturas entre 15 y 30 grados contribuyen a que se infecte cada vez más el ser humano con estas geohelmintiasis. ¿Cómo se podría mejorar? ¿Cómo podríamos mejorar? Mejorando las medidas, el nivel de vida, usando zapatos, uso de letrinas, saneamiento ambiental, educación sanitaria individual y de grupo a la población. El tratamiento con medicamentos que sean bien tolerados y de bajo costo,
que se puedan administrar en las comunidades, como por ejemplo los derivados de los mebendazoles, el mebendazol, el albendazol, el tiabendazol y el pamoato de pirantel. El mebendazol con una dosis de 20 miligramos por día por 3 días. El albendazol, una dosis única de 400 miligramos, sobre todo para los adultos, por vía oral. Y el tiabendazol se puede administrar a los niños en dosis menores de 50 miligramos por kilogramo de peso durante 3 días. El pamoato de pirantel, 20 miligramos por kilogramo de peso durante 3 días. También son buenos estos tratamientos. Bien, si tienen alguna duda, alguna pregunta, acá vamos a concluir y estamos